¿Cómo es posible que alguien entienda o que alguien se considere santo o una persona ultra conservador y que no soporte a alguien? ¿Cómo es posible que alguien se considere santo y cuando alcanza a ver una persona cambia de ruta para no encontrarse con él, para no tener que saludarlo? ¿Cómo es posible que una persona es santa y porque ve a una persona diferente a él no lo tolera y ni siquiera le quiere dar la mano para no contaminarse? Porque tú estás contaminado de fábrica. Porque el que es santo no actúa así. ¿Alguien me dice a Dios? El que es santo no actúa así. No tiene que ver con eso. Entonces, el entender ante quién estamos tiene implicaciones prácticas en la vida. No estamos delante del hombre, estamos delante de Dios. Y sépase que ese Dios nos conoce como nadie nos conoce. Tú y yo no nos conocemos. Tú y yo no sabemos para qué somos capaces. ¿Alguien bendice a Dios? Y yo quiero que usted y yo entendamos, y por eso digo que es por su gracia. Usted no está de pie, lo tienen de pie. Usted no llegó aquí, a usted lo trajeron. Tiene que entrarse eso en la cabeza. ¿Cómo es posible que alguien es santo y cuando alguien cae o comete un pecado dice, yo lo sabía eso y Dios me lo reveló? Gloria. Y habla lengua y sal. Y eso es santidad. ¿Cómo es posible que yo vaya a ser santo y Dios está enviando un mensaje a la iglesia y confrontando y yo estoy mirando al hermano que está al lado y digo, sigue hablando, papá, sigue hablando, es a ti que te están hablando, pero tú estás tan enfocado en el otro que no puedes prestar oído a lo que te están diciendo? A su nombre. ¿Cómo es posible que somos santos y venimos a la iglesia a orar y espiritualizamos el chisme? Señor, mira a fulano, ese hombre, después que tú le diste la casa y le diste el empleo por el cual oramos muchísimo, ahora no se quiere congregar, tiene como 15 días que no viene a la iglesia, ese hombre es tan vanidoso. ¿Y para qué usted habla de eso? Espiritualizamos el chisme. Pasa que le llamamos de otra manera y estamos orando. Señores, Dios nos conoce tal cual somos. Usted y yo estamos desnudos delante de Dios, sin reserva, no hay nada que podamos ocultar. Entonces, ahórrese muchas cosas y debe estar diciendo que usted sabe que Dios conoce. Estas dos gentes subieron al templo a orar. Oiga, subieron a orar a Dios. Y el fariseo oraba consigo mismo, es decir, nadie lo estaba oyendo. Oraba consigo mismo. Eso Salomón le llama el soliloquio, una conversación consigo mismo. Y oiga cómo él oraba. Dios, ¿a quién era que estaba orando? A Dios. Parecía muy espiritual, porque no solamente ora, sino que inicia orando de la manera como se debe orar. Te doy gracias. Pero ¿por qué él daba gracias? Él daba gracias, oiga, ¿por qué? Porque no era como los otros hombres. ¿Qué es lo que dice? Que no era como los otros. Y según él, ¿cómo eran los otros hombres? Según él, todos los hombres, en plural que está hablando, no está hablando en singular, hablando en plural. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, en plural. ¿Y cómo eran ellos? Ladrones, injustos, adúlteros y ni aun como este publicano. Es decir, para este fariseo, él era la única persona justa en la tierra. Habrá gente que tiene ese tipo de mentalidad dentro de la iglesia, que creen que solo ellos. Que hay gente que cree que para alguien salvarse tiene que ser no como Cristo, sino como ellos. Es decir, el SAI que tenemos que tener no es el de Cristo, es el de ellos. Y el que no es como ellos no va para el cielo. ¿Y quién dice eso? ¿Dónde dice la Biblia eso?
¿Dónde usted lo aprendió? Para ir al cielo no se necesita ser como usted, ni ser como yo. Se necesita ser como Él. Y eso es lo que enseña la gracia. Diga conmigo, yo soy un miserable. Dentro de mí no hay nada bueno. Yo soy un ladrón, un adúltero, injusto, en potencia. Eso está dentro de mí. Eso no está afuera. Es que la gracia es tan grande que te ha cubierto para que no te descarríes y te vuelve el peor pecador de la tierra.